Chavita, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Que viva Venezuela y que viva Nicolás Maduro! Y bajaron, porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la vuelta, cuando con el más duro. Y bajaron, porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la vuelta, para votar por Maduro. Nico no se va. Nico no se va. Un 5 de marzo se puso el morral, con fuerza interior, convicción y moral. Si lo bloquean, vuelven a bajar. Si le cierran la puerta, vuelven a bajar. Con amor derrotando la adversidad. El niño, la madre, la tercera edad. Mi gente en el barrio le sobra bondad. La gente en el pueblo quiere trabajar. Este país. Feliz noche. Habemos candidatos. A través de las fuerzas revolucionarias se decretó el día de hoy lo que ya se había anunciado el pasado día lunes y que vimos el fin de semana pasado en más de 318.000 asambleas. Y en esta pantalla, la de Venezolana de Televisión, junto a Madeleine García. Madeleine, qué gusto Hola, siempre competir ¿cómo contigo. estás? Vamos a hablar de esa gran jornada por más de 2 horas, un congreso que además estuvo pasado, Madeleine, por música, por canto, por 5 generaciones, por la renovación también de un discurso y una puesta en escena y al mismo tiempo el sentimiento revolucionario. Sí, Barry, bueno, lo que hay que decir es que es la cuenta regresiva ya para las elecciones presidenciales del 28 de julio, del 21 al 25, hay que recordarlo, son las inscripciones de todos los candidatos que van a esa contienda electoral y ya hoy finalmente se oficializó la candidatura del presidente Nicolás Maduro, pero hay que recordar que es la metodología que va desde abajo hacia arriba, es decir, fue postulado por las comunidades de base y estuvieron 3 días en ese debate y analizando más allá que estuviesen seguros que iba a ser Nicolás Maduro el por qué. Exacto. ¿No? El por qué se sienten allí representados, porque es la garantía de la estabilidad, pero incluso, Barry, te podría decir que es más allá, va más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque tiene que ver con esa estabilidad y esa paz que se ha generado en este país y no solamente es un sentimiento de las fuerzas revolucionarias, que ya de por sí sería el voto duro, sino de aquellos opositores o aquellos venezolanos que no militan en ningún partido político, pero que están viendo que hacia atrás no quieren volver. Es decir, esa violencia, esa conspiración o esos golpes de Estado, esa desestabilización. Y yo creería que por eso va más allá y esa es la importancia del día de hoy. No, y además que es un hombre que ha sobrevivido no solamente a atentados terroristas y magnicidas, sino a la subestimación más grande de cualquier político en nuestra historia. Decían que duraba 3 meses, que era colombiano, que Maduro no es Chávez, que era Maburro, y resulta que tiene 11 años a las riendas de este país. Por cierto, Madeleine, en un canal de WhatsApp, el jefe de Estado ha estado muy activo y antes y después de cada actividad, bueno, comunica por allí para que su mensaje llegue a toda Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Vamos a escuchar este mensaje. Bueno, mis saludos a todos y todas. Corran este mensaje por todos los grupos, porque es un mensaje de agradecimiento por todo el amor, el apoyo noble de ustedes, todos los equipos de trabajo, jefes y jefas de calle, de comunidad, de VC, a todo el liderazgo de las parroquias, los municipios, los estados, a todo el liderazgo de 5 generaciones que estamos fervientemente unidas, las 5 generaciones. Agradezco mucho las palabras de María León, la Leona de Chávez, de Adán Chávez Fría, nuestro hermano, de el joven líder gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, de nuestra lideresa de la juventud, Grecia Colmenares, de esta muchacha de 16 años, Michelle Delgado, el escrito que leyó Carola Chávez, y bueno, todas estas expresiones de amor que nos han ido
uniendo, porque nosotros estamos unidos por el gran sentimiento de amor a la patria, amor al legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Nos guía y nos lleva adelante con mucha fuerza. Vienen grandes momentos para Venezuela y nosotros perseverando en el camino de la paz, de la unión nacional, de la construcción de la prosperidad económica con esfuerzo propio, con bases propias, de la recuperación del estado de bienestar social y de la construcción de la máxima felicidad social, como dijera Bolívar, de la construcción de un país que hacia el 2030 pueda decir somos soberanos, somos independientes y nuestro pueblo ha logrado la mayor suma de igualdad, felicidad social, prosperidad económica. Así que el compromiso es total, absoluto. Y le digo al Partido Socialista Unido de Venezuela, mis compañeros y compañeras de este camino, de estas batallas y de estas victorias, aquí estoy, listo, unidos y como dijo el comandante Chávez aquel 8 de diciembre, unidad, lucha, batalla y victoria. Es nuestro destino, la victoria. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Y amigos, y es muy importante, rescataba la última proclama y es diferente el camino ahora, tomando en cuenta de que en aquel momento la incertidumbre, el dolor, que además tuvimos que llevarlo a cuesta con una de las campañas más difíciles, aquel abril del año 2013, pero aquel Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro, está lleno ahora de convicción, de certeza, no hay tanta incertidumbre porque Nicolás no solamente ha demostrado en las filas revolucionarias, sino ante el mundo entero, incluso para aquellos que los han subestimado y que han intentado de todo para sacarlo del camino, que hoy está más firme que nunca y ahora traza un rumbo diferente, ¿no?, al 2030. Sí, sería la tercera postulación. Él se paseó, el presidente Maduro, hoy, cuando oficializó la candidatura o lo postularon oficialmente, por el periodo del fallecimiento del comandante Hugo Chávez y que en ese momento fue el comandante Chávez quien lo propuso como pleno, como la luna llena, que recordaríamos esas frases inolvidables, y el pueblo, por supuesto, siguió lo que el presidente Chávez dijo. Luego, esa etapa dura del año 2015, 2016, la desestabilización, las guarimbas, claro, la salida que intentó derrocar al presidente Maduro en ese momento. Allí Barack Obama firma el decreto señalando a Venezuela como una amenaza inusual y a partir de ese momento entonces vino la escalada de agresión que continúa y que prácticamente se mantiene, claro, con las 930 sanciones ilegales de Estados Unidos. Eso fue en el primer periodo del presidente Nicolás Maduro. Ahora, el segundo periodo fue la paz, ¿no? Es el llamado a la paz cuando se derrotó la segunda escalada de la agresión guarimbera, que ellos apostaron 4 meses a estar en las calles, no lo pudieron sostener y fue la Asamblea Nacional Constituyente la que frenó esa estabilidad. Hay una frase que siempre dice el presidente Nicolás Maduro, y es que a los cobardes no los quiere nadie en el mundo. Y precisamente el mantenerse firme, como él señalaba en el año 2019, ¿no?, nervios de acero para poder enfrentar esos ataques de la invasión por Cúcuta, por Brasil, esa puesta en escena de Estados Unidos, y él en ese momento pues se mostró al frente del país. Y esa frase de nervios de acero, vamos a mantenernos tranquilos hasta este momento, desde el año 2021, mira cómo ha avanzado el país económicamente. Ahorita hay un crecimiento económico sostenido, se proyecta que va a crecer en 8% la economía venezolana. Y eso implica que, Barry, que hay una estabilidad. Y por eso te decía al principio que esta es una campaña muy diferente. Es un pueblo maduro. Ahí el video que hoy publicaron que acompañó esta puesta en escena, esta nueva puesta en escena, decía, bueno, hay un pueblo maduro y el que quiera le ponga el bigote, ¿no? Entonces, claro que sí. Muy bueno esa semejanza, esa similitud que hacían allí en ese video, porque es eso, o sea, ahorita hay una visión diferente del país. Si entre todos no construyen el país, no pueden avanzar.
Y es como eso, es la guerra, son los misiles que lanzaron a Venezuela y todo. Fíjate que recientemente hubo la inauguración de la Expo Metal en el Estado Bolívar. ¿Y qué me llamó poderosamente la atención? Que todos los empresarios que estaban allí, a lo mejor en algún momento, algunos apostaron a esas salidas violentas. En varias oportunidades. En muchas oportunidades. Y estuvieron al frente incluso de toda la conspiración económica. Ya vamos a hablar de eso, Madeleine. Nos dice el equipo de producción que tenemos que hablar justamente ahora de lo de Diosdado Cabello, porque no fue la dirigencia de la élite, tú lo decías, de abajo hacia arriba. Fueron 318.000 asambleas y más de 4.200.000 personas las que dijeron en diferentes asambleas, en diferentes reuniones, el hombre es Maduro. Vamos a escucharlo. Todo el país, este partido, el partido de Chávez, pero que es su partido también, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto se dice rápido, 317.187 asambleas en todo el país. 317.187 asambleas. 257.216 fueron en las calles, en cada calle de este país. 44.737 en cada comunidad de este país, 15.234 en cada VC de este país. Se movilizaron en esta consulta que se inició el día jueves, viernes, sábado, al menos 4.240.032 militantes, 4.240.032 militantes. Yo debo decir, tengo mucho respeto al resto de las organizaciones políticas, pero esto solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Chávez. Además, Madeleine, con líderes y lideresas comprobados, porque en 2021 y 2022 se hizo un proceso de elección y las jefaturas de calle se eligieron en las 30, 40 casas que albergan, y igual las comunidades de la VC. El único partido en Venezuela que tiene ese músculo político, que tiene esa presencia, es el PSUV, y que hayan postulado a Nicolás Maduro. Por supuesto que hay que esperar la elección, pero eso habla a las claras que ya hay más de 4 millones de votos que consolidan una base importante, ¿no? Sí, bueno, es lo que se llama el chavismo duro, que es el que siempre ha estado allí, ¿no? Y que siempre acompaña a la revolución bolivariana. Pero te quería comentar sobre el tema de la organización lo siguiente. ¿Sabes que hay un compañero, hay dos corresponsales de Telesur internacionales, Adriana Sibori y otro compañero que viene del Perú, y ambos vienen a ayudar a contar al país y a ver lo que está sucediendo en Venezuela? Y el compañero que viene de Perú me decía, es que no podía creerlo, a mí me mandaron a cubrir un muro, pintar un muro, y yo decía, ¿cuál es la noticia acá, no? Entonces él llega al barrio La Lucha y comienza a ver que era más allá de un muro, era la construcción de la gente, de ese espacio de vida para que los turistas pudieran llegar y para que además ellos ayudaran, los turistas que fueran para allá, a contar qué era lo que estaba pasando en Venezuela, cómo se estaban organizando, cómo habían niños que estaban cantando, que vinieran a conocer esa identidad de los venezolanos y que más que el propio venezolano es el turismo per se. Entonces, él me decía, yo no lo podía creer, esto es increíble, ¿no? Tengo otro compañero y otra anécdota que tenía mucho tiempo como que fuera en otras cosas y ahorita se suma a una tarea especial en el tema del país, está haciendo cosas y me dice, esto pasó, y mira que el 1x10 y aquellos cuentos, y yo decía, pero eso es viejo. O sea, eso tiene tiempo pasando acá en Venezuela. ¿En qué país vivías tú? Me dice, no sé, Madeleine, estaba perdido en la vida, ¿no? Porque a él le parecía muy importante y la manera como las comunidades están organizadas. Yo le decía, entonces empezaba yo a contarle, no, mira, esto está por calle, esto está por territorio, es territorial completamente. El sistema de defensa nacional es así, luego baja y le empezaba a contar todo, ¿no? Y en el terremoto de Turquía llegamos con los cuerpos de rescate y decían, ¿dónde estará acá el jefe? ¿Qué nos podría decir? Yo, no, aquí no es Venezuela. O sea, esto no es Venezuela. Tú tienes que ver y ver allá cómo vas a meterte y tal. Les decía, qué importante es, por ejemplo, cuando pasó lo del en Tejerías, lo que pasó en el río, que se desbordó el río, bueno, la tragedia de Tejerías. Qué importante fue que llegaran los bomberos, Protección Civil, buscar al jefe de calle y le decía, mira, aquí hay tantas familias, aquí hay tal. Este otro amigo que me está diciendo, me dice, Madeleine, hacen la maqueta y empiezan allí a decir, esta casa vive tal. Y yo decía,
O sea, Creo que se ¿cómo llama hay- la georreferenciación, que cómo- está exactamente todo. ¿Cómo hay una persona que vive acá y no sabía eso? Pero no sabe eso porque no está metido Claro. dentro de esta organización. Y dice, te llevan una morena, le decía yo a este compañero. Y él me decía, es increíble cómo se ha avanzado. Y ya entiendo la estabilidad de este país. Y esa es la estabilidad que en este caso van a defender en las urnas. Y no solamente, fíjate, él no te podría decir que es un chavista. O sea, él es un venezolano Claro. que observa y sobre la base de lo que a él le genere estabilidad y tranquilidad, por eso se va a ir. Claro. Entonces él me decía, no, definitivamente la defensa de la paz es lo más importante. Alguien que no es chavista, alguien o a lo mejor que no ha estado metido en ese proceso, pero que sí tiene una mirada de humanista, ¿no? Claro. Entonces estas son anécdotas que te estoy contando para decirte que Venezuela ha avanzado a otro nivel, que esta campaña es muy diferente al resto de la campaña, que el momento de dolor fue muy duro en ese primer periodo del comandante del presidente Chávez, del presidente Nicolás Maduro. Luego viene esta segunda etapa, que fue la etapa muy fuerte del año 2018, y Maduro gana, y gana con el diálogo permanente con la oposición radical, pero que seguía jugando a espaldas del país. Y así ellos pidieron que se adelantaran las elecciones, se adelantaron las elecciones y no fueron a la contienda electoral. Y luego comenzaron a decir que Maduro era ilegítimo, que no había habido elecciones, cuando ellos fueron los que no quisieron avanzar en las elecciones. Gana el presidente Nicolás Maduro, compite con gente de la oposición que no son estos tradicionales, avanza. Y viene entonces esa fase de ese supuesto gobierno interino inexistente, Guaidó y todo este cuento que ya sabemos hasta dónde va. No, y además que fue en la mitad del periodo prácticamente. Nicolás Maduro ha gobernado este segundo sexenio con la mitad del mismo, con un gobierno interino impuesto desde Washington. Madeleine, es importante decir lo que pasó el día de hoy, porque a pesar de que hubo reuniones y asambleas, tenía que reunirse el Congreso con sus delegados y con sus delegadas. Ese es el y así protocolo. pasó el día de hoy y protocolarmente se anunció que Nicolás Maduro era el abanderado. Vamos a verlo. Los aquí presentes, las aquí presentes, que estén de acuerdo en postular al ciudadano Nicolás Maduro Moros como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Revolución Bolivariana para las elecciones del 2024, a hacerlo con la señal de costumbre. Tomen la foto. Aprobado por aclamación, por mayoría. Presidente Nicolás Maduro, aquí está su partido, el partido del comandante Chávez. Me recuerda muchísimo, Madeleine, aquel año 2010 cuando las bases Chávez dijo, me resteo con las bases. Y después las bases para el año 2012 me dijo, nos resteamos con Chávez porque parte desde allí. Y el presidente Nicolás Maduro de inmediato, Madeleine, ya sabía, por supuesto, lo que había ocurrido en las asambleas y con esta palabra aceptaba el reto rumbo al 28 de julio. Vamos a verlo. Por ustedes, por su fuerza, por su inteligencia, por su sabiduría, por su perseverancia. Yo estoy aquí por el pueblo. Por eso que hoy, 16 de marzo de este año 2024, acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. La acepto, la asumo. Y con el apoyo del pueblo iremos a una nueva victoria de las fuerzas bolivarianas y chavistas. Es una continuidad y ya lo hemos visto aquí en varias facetas. Ya Madeleine hacía un resumen muy bueno de lo que han sido estos 11 años bastante difíciles, Madeleine, pero hay que rescatar también una frase muy importante que dijo: el candidato no es Nicolás, el candidato es el pueblo. Y lo mismo le escuchamos a Chávez, sobre todo en su última campaña. Sí, eso te iba a decir. Hay que rescatar de lo que ocurrió el día de hoy, que el presidente decía, es que no se trata de un hombre, Claro. se trata de un pueblo. Este pueblo que se identifica con lo que yo soy, o sea, la promesa, en este caso electoral, sería continuar con el desarrollo, continuar con la estabilidad y la paz. Lo otro sería la antinatura de la política. Exacto. O sea, lo otro que están proponiendo los de extrema derecha, me refiero, ¿no? Porque hay que entender que a esta contienda van a ir opositores
que apuestan al nacionalismo y que si hay algo que coincidan, rescatando también palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nosotros sabemos todo en lo que estamos en desacuerdo, pero lo que sí es cierto es que nos tenemos que unir en lo que estamos de acuerdo. Y en lo que estamos de acuerdo es en el nacionalismo, en no permitir que haya una injerencia extranjera, en no permitir que se metan en los asuntos internos de Venezuela y que las condiciones las ponemos nosotros y somos los venezolanos los que tenemos que, desarrollar, los que tenemos que arreglar las cosas desde acá, desde adentro del país. Y esto es sumamente importante porque hay una coincidencia en medio de las diferencias y en medio de esas diferencias o en medio de esas coincidencias mantener la estabilidad. Te comentaba lo de la Expometal porque me llamó poderosamente la atención que ahí habían empresarios y yo le decía a alguien, bueno, se salieron del closet porque lo que ellos dijeron ese día es, nosotros nos vamos a restear con la estabilidad. Exacto. Y les vamos a proponer unas 3R. Y las 3R en esas coincidían unas con las que ya el gobierno había dicho, y el presidente en las 7T, estas las 7 transformaciones. Y cuando hablaba con esos empresarios, ellos decían, es que las sanciones a todos nos golpean. Y por supuesto, en aquel momento quizás algunos que estuvieron en esas aventuras, golpistas y tal, no veían que a ellos les afectaba absolutamente nada, son empresarios, tienen dinero, apostarían alguna cosa, pero ahorita que no pueden hacer transacciones, que es igual que una persona del popular, de las zonas populares que no le llega la comida que... o sea, es lo mismo, están padeciendo, a diferencia de que acá no le llega la comida a las personas pobres y a ellos no le pueden hacer ningún tipo de transacciones económicas. Entonces, quiere decir que el país está encaminado al desarrollo. Al desarrollo económico, a la estabilidad y sobre todo a la defensa de la paz. Yo creo que eso es lo más importante y hacia allá se vislumbra y es el acento de esta campaña electoral. Sí, que va a ser muy intensa porque además, como dice muy bien Madeleine, el acento económico es lo primero, más allá de lo político, que es lo ideológico, porque la política se hace con eso, con pasión, con ideología, con proyecto, y ahí está el proyecto revolucionario, y los empresarios no son cualquiera, son quienes gobiernan esas élites, tanto Fedecámaras como con industria, que están al frente de la mayoría de comercios y de industrias en nuestro país. Madeleine, hoy las palabras fueron contundentes, cautivadoras, como siempre una pluma dorada, la de Carola Chávez, y afortunadamente nuestro equipo de producción ha conseguido contactarla al hilo telefónico. Carola, te abrazamos a la distancia, soy fanático de esa, todavía recuerdo muchas que se llamaban En Campañía, no sé si tú lo recuerdas, claro que sí, pues fue la campaña de Hugo Chávez del año 2012 y hoy arranca, no formalmente la campaña, pero sí en lo interno para el PSUV, un nuevo proceso con Nicolás Maduro. ¿Cómo te sentiste con esas palabras y lo más importante, ese por qué y por qué es Nicolás hacia el 2030? Hola, buenas noches, Barry, Madeleine. Mira, hoy fue un día de emociones intensas, de verdad que yo había escrito esas líneas anoche contestando esa pregunta, ¿por qué Nicolás? ¿No? Haciendo así como una especie de repaso. Y es todo eso lo que ustedes vienen conversando ahí en el programa y lo que todos sentimos, pues ese tránsito por esta tormenta por el que nos ha conducido el presidente Nicolás con una serenidad y con un aplomo y con una valentía y con una luz, siempre con una luz de esperanza, o sea, nunca ha sido en medio de los dramas, siempre ha habido luz, siempre ha habido un espíritu de victoria, de que vamos a alcanzar las cosas y las hemos alcanzado. Entonces, bueno, me escribí aquello, tenía mucho tiempo sin escribir, porque la faena de diputada me tenía muy consumida, pero me senté ayer y me saqué todo esto y bueno, modestia aparte, creo que me quedó bien bonito. Y fue un honor que me permitieran leerlo, no sabía que lo iba a leer esta mañana, pero fue un honor y fue un gusto poderle, porque fue una manera también de agradecerle al presidente Maduro toda esa energía, todo su tiempo, toda su vida dedicada a acompañarnos y a través de todo este paso que ha sido bien complicado. Y fue una manera también de darle las gracias delante de todo el mundo, porque es que merece, yo creo que el presidente Maduro ha sido muy vilipendiado y ha sido muy calumniado y ha sido muy han pretendido batuquearlo, él no se deja batuquear y yo creo que
que todas las palabras de amor y de respeto y de admiración que uno le pueda decir, no son suficientes para todo lo que él nos ha ayudado a lograr. Y además, Madeleine, Carola coincidía contigo lo de la paz. Ella era llamada el campeón de esa paciencia estratégica, el creador de esa frase. Mira, que tanto nos gustó. Sí, fíjate. Carola, ¿cómo estás? Muy bien. Carola es mi tocaya, ¿sí? Cumplimos años el mismo día. Bueno, sabes que el presidente acaba de tuitear y dice: la efervescencia del pueblo de Venezuela se debe a que hemos atravesado de forma victoriosa desiertos, tormentas y tiempos duros. Las jefas, los jefes, líderes y lideresas de la UVC dejaron el alma y el cuerpo protegiendo a sus familias, y junto a las mujeres y los hombres de sus comunidades, en estos años de guerra hemos vencido a los oligarcas y los apellidos. Unidos y unidas somos los mejores aliados para salir adelante, garantizando la paz, la esperanza y la prosperidad. Nos vemos el 28 y publica el video que hoy publicó. Y sabes que en este tema de la esperanza, en este tema de que son las mujeres, por eso que te decía al principio, y no sé si Carola lo comparte conmigo, que esto es una campaña muy diferente y sui generis, porque es Maduro ciertamente la cara visible, pero es que no va él. Es el jefe de calle, la jefa de la UVC, la jefa de los CLAP, la del agua, porque son ellos los que hicieron frente a la guerra. Entonces ellos dicen: no voy a defender mi voto, voy a defender a Nicolás, pero estoy defendiendo lo mío, que claro, es lo territorial, es la patria. Y la patria, en este caso, representada es Nicolás como presidente y a la cabeza, ¿no? Sí, sin duda. Y el video que comentabas, Carola y Madeleine, lo estamos rodando ahora mismo. Y Carola, es bien importante porque le decía ahorita mismo a Madeleine que esa campaña del año 2012 que Chávez tantas veces repetía, quizás porque sabía que el final podía estar cerca, de que no era un hombre, sino era un proyecto, una idea, y que tantos aquellos que dijeron Nicolás no es Chávez o Chávez se murió y se acabó el chavismo, hoy está más vigente que nunca, ¿no, Carola? Comparte con nosotros esa afirmación, tomando en cuenta que Nicolás Maduro hoy dice: no soy yo, es el pueblo, y que es el pueblo que lo está postulando y que es el pueblo que ha estado al frente metiendo el pecho durante estos 11 difíciles años que han sido lo más complicado de nuestra historia. Sí, bueno, es precisamente lo que dice Madeleine. Nosotros, en medio de estos años tan duros, tan crueles, han sido años nos han aplicado cosas de una crueldad inenarrable, y las personas normales y corrientes, simples mujeres, madres, trabajadoras, se consiguieron haciendo una gesta heroica y venciendo. Entonces, eso nos ha dado un poder, nos ha dado una conciencia de que juntos, organizados, podemos remontar cualquier cuesta y podemos derrotar a cualquier monstruo que nos quiera atacar. Y todo esto lo hemos hecho bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, que ha tenido la habilidad de transmitirnos calma cuando en momentos podíamos habernos exaltado porque la presión era muy grande, y él salía en la televisión y con su estar, con su mirada, nos pedía nervios de acero, cabeza fría, y uno iba recogiendo y él iba midiendo las tensiones, iba tratando de mitigar el sufrimiento, pero ha sido una batalla constante, librada por personas comunes y corrientes, pero una batalla épica, y eso nos ha dado un sentido y una conciencia de lo que hemos logrado y la necesidad visceral de defenderlo, esta paz que hemos logrado. Yo decía en el texto que escribí ayer que parecía lejano todo aquello, porque a veces nos sentamos y recordamos, ay, ¿te acuerdas cuando las colas para comprar unos pañales? Como que si aquello pasó hace 3 siglos, ¿no? Eso pasó ayer, y los que ocasionaron eso están allí, agazapados, esperando para meter cualquier zapato. Entonces, ese saber de dónde venimos, con quién venimos, cómo hemos hecho las cosas, nos permite a nosotros seguir avanzando y no equivocarnos. O sea, no podemos explayarnos en, ay, mira, ya se acabó. No se acabó. Esto es la lucha por la soberanía, por la independencia plena, es una lucha compleja y larga. Quizás le va a tocar a nuestros hijos, le va a tocar a nuestros nietos, en un país como el nuestro, un país tan rico en tantas cosas, tan geográficamente apetecible. Es una lucha muy larga, pero saber lo que hemos logrado
con quién lo hemos logrado nos va a permitir seguir logrando cosas y seguir creando esta historia de grandeza desde lo cotidiano, desde lo pequeño, darnos cuenta de que esa lucha en el territorio, en lo chiquito, es la suma de muchas luchas y es una gran pelea. Eso te decía que esta campaña trasciende el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que vivimos hoy ahí en el Poliedro, trasciende porque es eso, es en medio de las diferencias que une la estabilidad y la paz y el tema económico. Es decir, yo que he estado en todas las campañas decía, esta será mi última campaña presidencial, porque ya en 7 años ya no voy a tener la misma fuerza. Entonces, no voy a decir la edad. Entonces, no te lo voy a preguntar, tranquila. Bueno, por si acaso. Entonces, la campaña del año 2013, esa pequeña breve campaña cuando Nicolás salió a las calles con ese dolor, la gente era ese dolor, llorando, y la esperanza era todavía por Chávez y esa conexión espiritual. Luego en el año 2018, así como que, ¿sabes? Estoy hastiada, asqueada de estas guarimbas, de este tema. No lo quiero más. Y luego ahora es así como que ya vimos luz al final del túnel. Y con sanciones o sin sanciones, este país va para adelante. Claro. Y hay una, ¿cómo te puedo decir? Hay un orgullo, un regionalismo. Mira, yo pensaba que los maracuchos o los zulianos éramos regionalistas. ¡Mentira! O sea, vete para cada estado y es increíble la identidad. O sea, nos ganaron los de Trujillo, los de Sucre. Claro. Que estábamos en Sucre. Entonces, yo que he paseado por todo eso y que he visto cómo la gente ahorita, el entusiasmo es diferente al año 2018. El año 2018 era así como una batalla y no te voy a dejar a llegar. Todavía hay mucha polarización todavía, que la hay aún, pero en un sentido diferente. Pero siento yo el pulso de la calle, que más allá de los chavistas, es esta gente que tú le preguntas y te dice, mira, yo no quiero más problemas en mi vida, quiero seguir avanzando y si este es el camino, bueno, será, no nos está yendo mal. Así o sea, es. Algo así. Entonces, y además, te digo la referencia de los chavistas como tal, es que se siente ese fervor. Fíjate que el presidente va, lo reciben, pero la gente lo mira, lo quiere tocar en cualquier parte donde está, buscan la mirada, esa conexión también, ¿no? Es una conexión que viene de Chávez y que te dice, bueno, lo admiro, quiero mantener esto. Te estoy hablando del chavismo duro, no te estoy hablando de otro tipo de público, de persona. Dice, lo quiero, lo admiro, quiero mantenerme ahí. Entonces las mujeres le tiran besos, le gritan, cualquier cantidad de cosas que no lo había visto anteriormente, ¿no? Que no lo había visto ese amor, ese te quiero, porque además siempre él está con la primera combatiente, está así con Cilia, ¿no? Entonces, ahorita las mujeres no le paran, entonces, pero no le paran no por irrespetarla, sino por ese cariño y además con los dos, ¿no? Es esa pareja presidencial que se muestra ahora, que ha ayudado a esa serenidad, además de Cilia, y de mantenerse allí firmes frente a las adversidades y tener la seguridad que van para adelante. Entonces, bueno, sentí este pulso que te estoy diciendo, por ejemplo, del tema empresarial, ahora en el tema de las calles, pulso de las calles, de la gente montándose en cualquier parte y tal, que no lo veía desde Chávez, porque, como te dije, en el año 2018... en el año 2013 eran muy diferentes los momentos y ahorita lo estoy sintiendo así. Entonces, bueno, muy lindo todo este proceso. Hay que ver la campaña, hay que ver quiénes son los que se inscriben de la oposición. Será dura, porque no es que no hay dificultades en el interior del país. Las hay. Las hay. Hay dificultades, Barry. Por supuesto que las hay. Pero muchos han entendido esto por qué y empiezan a analizar. Otros dicen, bueno, a lo mejor le echan la culpa al gobierno y tal. Pero hay alternativas. Por ejemplo, el tema del 1 por 10 que yo en estos días decía, pero ¿cómo? Entonces, claro, la gente que sabe, porque yo no sé absolutamente nada, te decía, pero mira, mija, o sea, tú te metes, agarras y dices que hay aquí algo y nosotros lo que nos está obligando esto es organizarnos mejor para poder avanzar. Y yo decía, pero ay, entonces eso es muy interesante, saber que la gente está tomando en sus propias manos cómo es la salida, cómo tengo yo que participar para también construir desde lo mínimo el país. Y eso mismo lo están viendo en otros sectores también. A lo mejor no están de acuerdo con Maduro. A lo mejor no quieren esto, a lo mejor lo que sea. Pero lo que sí, y así lo acentúo, es el tema de la estabilidad
y la paz. No, y aparte el reconocimiento de que hay una estructura de gobierno y que el presidente es Nicolás Maduro, le guste o no le guste, porque es el presidente de Venezuela. Carola y Madeleine, esto es de varias generaciones. Tenemos a Michelle Delgado, que habló por la nueva generación, tiene apenas 17 años y es la presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, y tomó la palabra para decir: nuestra generación, que hoy tiene 17, 18 años, que su primer voto será por Maduro, por eso te escoge. Vamos a verlo. Esta generación más joven nos toca recibir el tricentenario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Y en el 2050, esta generación, los muchachos que usted ve ahí, de camisa beige, de azul, somos los que llevaremos las banderas de lucha en el 2050 de nuestra amada patria. Esta generación, mi generación, también es la generación que recibe los 25 años de Revolución Bolivariana, donde se le han brindado oportunidades al joven, donde se le han brindado oportunidades a los estudiantes, donde el estudiante ha podido expresarse, pero es en Revolución Bolivariana. Es la generación de la luz. Pero ¿sabe por qué, presidente? Porque esta generación es esa luz que nació del fuego sagrado de la Revolución Bolivariana. Es esa luz que nació del fuego sagrado de la gesta independentista y de la lucha de nuestros antepasados. Nosotros lo vamos a querer como nuestro candidato, el candidato joven que defiende, que protege y que lleva a puerto seguro a los estudiantes de Venezuela y a todo el pueblo venezolano. Carola y Madeleine, recordamos justamente en ese sitio, en el 2012, con una campaña efervesciente, una de las más masivas durante toda nuestra historia, que Chávez decía que a la juventud de él y de las décadas anteriores le habían robado el futuro. Y hoy escuchamos, Madeleine y Carola, a una joven de solo 17 años hablando del 2050, hablando del proyecto revolucionario, hablando del futuro. Esto en nuestra vida política es inédito, ¿no, Carola? Sí, no, y es interesantísimo porque el plan imperial era precisamente de dejarlos sin futuro a los muchachos, sembrar la desesperanza profunda. Y bueno, y parte de nuestra juventud fue víctima de esa guerra, no solamente psicológica, una guerra multiforme, y vemos cómo se abren las ventanas al futuro, cómo vuelve la esperanza, cómo muchos muchachos que se fueron en los años recientes pasados empiezan a regresar porque logramos una estabilidad, logramos una paz, logramos un consenso de paz en el país, un consenso que no es la convicción de paz que tenía el chavista hace unos años y que defendía aquella paz con uñas y dientes, sino es un consenso, es que entendimos todos los venezolanos que si no hay paz, si no hay estabilidad, si nosotros no queremos a nuestro país, si nosotros no defendemos a nuestro país, nosotros no avanzamos, nosotros nos hundimos todos. Había una época en la que yo escribía, decía, hay gente que cree que se va a hundir la mitad chavista del barco, y Venezuela es un solo barco, y si se hunde nos hundimos todos. Bueno, llegamos después de tantas experiencias y de tantos ataques, llegamos a esa conclusión y a ese consenso de paz, y eso les brinda a esos muchachos, a estos jovencitos que vienen saliendo con toda esta fuerza, ese futuro, ese poder hablar de proyectarse de aquí al 2050 y al 2000, el que les dé la gana, porque hay un consenso de todo el país de que esos muchachos, igual que nosotros los mayores, tenemos derecho a un futuro de paz. Y además, Madeleine y Carola, también José Alejandro Terán tomó la palabra. Vamos a escucharlo, porque esa es la generación de los 80 y los 90 que también se fraguó en ese calor del Caracazo, del Día de la Dignidad, del 4 de febrero, del 27 de noviembre, que laboró esos primeros años junto a Chávez y ahora sigue con Nicolás Maduro. Fuimos la generación que desarrolló su infancia en medio de una crisis social inimaginable, de hambruna, de desigualdad, de asimetrías profundas, que tuvo su estallido en el año 1989, en un febrero rebelde, un 27 y 28 de febrero, con unos hechos que marcaron la historia, como fue
el Caracazo. Pero gracias a Dios fuimos la generación que vio la luz cuando llegó la etapa de la refundación de la República con el gigante Hugo Chávez en el año 1998. Y somos la generación que nuestro primer derecho a votar fue en el 98 por el comandante Chávez. Somos también parte de esta generación que le ha tocado acompañarlo, presidente, en la etapa más dura de la vida revolucionaria, desde el 2013 para acá. Somos la generación que ha estado con usted combatiendo junto al pueblo en resistencia heroica más de 930 medidas coercitivas unilaterales del imperialismo yanqui, que no quiso que mostráramos el exitoso modelo que habíamos iniciado a construir con Hugo Chávez. Y finalmente, esta generación de 17 años, ahora una que está cercana a cumplir 40, también escuchó a aquellos que lamentablemente vivieron la crueldad de la Cuarta República, de una pseudodemocracia, de la persecución, de la ley de vagos y maleantes, del dispara primero y averigua después, de toda la maldad que reunieron adecos y copellanos. María León, la leona de Chávez, así se refirió. El socialismo. Ustedes no tienen idea del dolor que vivió mi generación cuando vio tumbar la estatua de Lenin. Solo quedó Cuba. Todo lo demás lo arrasaron. Cuando hablaban del fin de la historia y de que había muerto el socialismo, se levantó nuestro héroe, nuestro Hugo Chávez, el 4 de febrero. Nuestro hijo, Dios te bendiga, presidente, permítame decirle que lo admiramos, que su entereza nos conmueve. Te postulamos y protegemos cada cuerpo, cada brazo, cada corazón te abraza y te protege, Nicolás. Y ahí tenemos 3 de las 5 generaciones que hoy se presentaron. Madeleine, quien puede ser su madre o su abuela, quien puede ser su hermano o hijo, y quien por supuesto puede ser su nieto, en diferentes generaciones, todos trazando el mismo rumbo y todos diciendo: Nicolás, vivimos esto, hemos padecido esto y nos proyectamos hacia un mejor país. Sí, esta es la historia y la génesis de la revolución. O sea, desde que llegó la revolución bolivariana hace 25 años, siempre han estado desempolvando la historia para saber cuál fue la génesis que lleva al país a estar donde está. Sí, 2 visiones, 2 modelos diferentes, el modelo socialista y bueno, el modelo neoliberal o el modelo capitalista, y que le apuesta y le entrega sus huevos a Estados Unidos y que están... son subalternos de ellos, los vemos todavía en la actualidad, esa extrema derecha. Entonces, fue todo muy simbólico, fíjate, rápidamente, porque estas 5 generaciones se pasean desde los años 60 y 70, que es esa época de las desapariciones, y a nivel de la región, cómo era esa persecución a la izquierda, claro. Digo, la manera como la doctrina Monroe se enfocó, esa América para los americanos, exacto, esa expansión de Estados Unidos y que los países tenían que estar arrastrados a ellos, ¿no? Cualquier cosa que oliera a la izquierda era desaparecido. Esa es la época de María León. Luego vino la época de Chávez, esta época del renacimiento, de decir, no, esto no es lo que queremos, no es la muerte lo que queremos. Y luego, bueno, lo que ha trascendido durante toda esta época en revolución. Terán, como joven, en ese momento esas luchas de Maduro, aunque Maduro es un poco claro, mayor, pero digo, que venían de ese momento, ¿no? Y luego, bueno, la génesis y estas muchachas de hoy en día. Entonces, estas 5 voces hoy representaron ese hilo histórico. Y finalmente,
Cuando tú ves, ahí habían dos partes en la escenografía, que tú hablabas al principio de la nueva puesta en escena. Entonces esta escenografía tenía esas cajas y esas cajas tenían la postulación de Maduro. Entonces cada caja tenía su personalidad de la región. Entonces si veías Carúpano era algo de típico de la broma. Claro. Si era de Maturín era qué sé yo, lo típico. Si era en el Zulia y así. Entonces eso era el sentimiento popular y ese detalle de la gente desde lo más profundo, desde su identidad, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Y como decía Carola, y lo repito, y con esto creo que finalizo lo que te voy a comentar, es eso lo que hay que rescatar. O sea, hay un consenso, y el consenso nada más y nada menos que no es permitir que a nivel internacional se metan en los asuntos internos, no permitir que Estados Unidos venga a decir el candidato es este y que quiero que sea este porque me da la gana. ¿En qué país del mundo, Barry, permiten que opositores o que un político diga o invoque la invasión, atente contra su propio país? En Estados Unidos ya María Corina Machado, por ejemplo, estuviera presa. Ella, todos los demás. Claro. También, ¿no? O sea, hablo desde la figura de la extrema derecha. En ningún país del mundo, o sea, ni siquiera en Francia, ni siquiera en nada. Entonces, aquí sí hay que permitirlo porque eso sí es libertad. O sea, democráticamente es electo un gobierno y entonces ellos los quieren derrocar, pero tratar de derrocarlo y hacer los golpes de Estado, eso sí es libertad y es democracia. Claro. O sea, el mundo es revés. Sí, sin duda. Además, Carola, Madeleine ya lo adelantaba, estamos viendo imágenes de esa nueva puesta en escena. Yo lo comentaba con Madeleine antes de comenzar el programa, que se veía espectacular, parecido a cualquier concierto, no solamente en Venezuela, sino es que era nueva era. Y esto ha coincidido, Carola, tú que viviste muy de cerca la campaña de Chávez del año 2012 y después la de Nicolás del año 2013, pero estamos en otra humanidad y en otra manera de hacer política. Las redes sociales, la pospandemia nos ha cambiado a todo. Ahora todo es más rápido, dura poco tiempo, las cosas en tendencia. ¿Cómo ves esta nueva narrativa y sobre todo inspirado desde lo auténtico, ¿no? Desde lo real, desde el sentimiento? Bueno, han pasado ya 12 años desde la campaña perfecta de Chávez y esta campaña que estamos por iniciar ahora. Y los tiempos han cambiado tanto en estos 12 años. Ha sido una época de una rapidez de cambios profundos, incluso en la manera cómo nos comunicamos, en la manera cómo consumimos información. Entonces, tenemos que entrar en una dinámica distinta. Por eso el presidente Maduro siempre habla de la nueva época, porque de verdad estamos en una nueva época. Y si no la entendemos, si nosotros no aceptamos las nuevas realidades y no aprendemos a nadar en ellas, simplemente nos quedamos fuera. Es así. Hay un nuevo lenguaje, hay una nueva manera de comunicar. Los jóvenes, yo tengo 2 hijas, una de 17 y una de 25, y yo nunca me imaginé que iba a haber un abismo generacional entre mis hijas y yo, porque yo pensaba que yo era una mujer muy moderna y muy metida en cuestiones de informática, pero la verdad es que ellos tienen otras formas de aprender, de comunicarse, de relacionarse, y nosotros tenemos que subirnos allí. Y yo creo que lo hemos hecho, nos hemos subido, nos estamos subiendo muy bien. Y otra vez, el presidente Nicolás Maduro, con el uso de sus redes, con su visión, él siempre va como un pasito más adelante. Yo me acuerdo cuando él nos hablaba en Twitter de meternos en TikTok, aquello fue un escándalo. Dios mío, ¿pero qué dice Nicolás? ¿Cómo va a decir eso? Bueno, pero ahí está TikTok y ahí estamos todos tratando de conseguir maneras de comunicarnos en TikTok. Tenemos las nuevas generaciones. Hay un muchacho, y tengo que decirlo, y porque es que yo no hallo cómo decirle que lo admiro y que lo felicito tanto, Alberto Alvarado, que produce unos videos maravillosos que van directo al alma, pero con una verdad indiscutible, con una estética propia, es un creador de contenidos maravillosos, y como él tenemos que, bueno, yo creo que vamos a conseguirlo por todas partes, porque los chamos están muy metidos en esas cosas. Y yo creo, Barry y Madeleine, que nosotros los mayores no debemos tener, yo digo los mayores así como que si estoy a punto de cumplir 60 años, que estoy a punto de cumplirlo, pero no tengamos miedo de esa tecnología, de ese uso de los muchachos.
y no tengamos miedo de perder lo que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, yo soy escritora y cada vez siento que quizás no es lo más fuerte en lo comunicacional, los textos largos, pero bueno, hay un espacio para todos y todos tenemos que colaborar y todos tenemos que hacer nuestra parte. A mí lo que me emocionan de los tiempos nuevos es que estos tiempos nuevos nos retan a descubrirnos, a incorporarnos en nuevas cosas y nos retan también a abrir espacios que a veces los tenemos como muy guardados para nosotros. Entonces yo creo que esto va a ser una campaña bien bonita, como decía Madeleine, es una campaña después de muchos años que es a favor de la esperanza, a favor de la paz, no es para evitar una guerra, no es para evitar que no, o sea, es una esperanza de ventanas abiertas al futuro y yo no tengo sino alegría de poderme incorporar en esta nueva batalla. Sí, desde hace bastante tiempo estas asambleas, sí. Madeleine, y al mismo tiempo, para tu comentario, que todo parte desde lo auténtico, desde lo genuino, no es una imposición. Aquí vimos a Piñerúa con un pitico hacer campaña, nunca ganó, afortunadamente, no porque tenemos nada en contra de Piñerúa ni su familia, pero era el pitico y simplemente ese era el símbolo. Carola se debe acordar muy bien, no te estoy diciendo longeva, mira, Carola, pero siempre con mucho respeto. Este programa se ha convertido, mira Carola, yo soy de la generación no de Terán, sino de Ayapal, la cuarta, ¿oíste? Y además a Carlos Andrés Pérez saltando el charco, también que fue una foto emblemática y con eso hizo la campaña y ganó además las presidenciales. Acá es una narrativa auténtica, es el Nicolás Maduro, amigo, padre, que además siente, que padece, que baila, que disfruta y que no tiene ningún tipo de careta. No, bueno, Barry, rescatando un poco también lo que dice Carola, es que, fíjate, ¿qué pasa con las redes sociales? Que allí está segmentada la comunidad que tú llevas. Entonces el presidente, por ejemplo, no le quiere dejar para nadie, ¿no? Sale una red, yo Dios mío, ruego todos los días que nos salga una nueva red. Entonces es muy complejo porque hay que crear contenido para cada red. Hay que mostrar y no, ¿cómo da chance? O sea, además, ¿cómo te siguen a ti las comunidades? Te siguen por los valores, por los principios y por lo que creen. Entonces el desafío de esta nueva época es muy complejo en ese sentido. O sea, qué decir, qué hacer y cómo vender ese mensaje, y más allá de venderlo, porque no es venderlo, es cómo transmitirlo para que te sigan y para que estén allí contigo y sean fieles a ti y se identifiquen contigo y a lo mejor no les gusta esto, pero les gusta aquello. Entonces es muy diferente y se va a pasear por este tema del gran desafío de la nueva época en las redes sociales y en cómo generar ese contenido y que te consuma tu comunidad y más allá esa comunidad que se convierta en votos. Entonces, este mismo reto está también para la gente de la oposición. Es decir, va a haber una competencia ahí de temas y de contenidos, ¿no? Y quien siga esos contenidos y quien enganche esos contenidos es lo que de allí va a ser el triunfo. Pero además de eso, también se ve cómo será ese elector, ¿no? Ese elector es más humano, es más humanista, sigue el morbo, le gusta la muerte, o sea, es la vida, la esperanza, ¿hacia dónde va eso, no? Y entonces es la propuesta de la vida, la esperanza, el patriotismo a lo contrario, que es otra cosa, pero que te dejaste llevar por eso. Los medios de comunicación han influido durante todo este tiempo en ese tipo de cosas. Las redes sociales influyen sin duda alguna. Mira lo que está pasando en Argentina. Sí, sin duda. Cómo Milei llegó a estar allí. ¿Qué días estaba hablando con alguien que no lo puedo decir? Porque me dijo, si tú me delatas, no te voy a contestar más nunca. Y decía, por ejemplo, con él, es un loco el que tenemos allí. Él jamás se había atrevido a decir nada de ningún presidente porque es un tipo súper recto. Decía, es un loco lo que tenemos allí, pero esa locura la colocaron en las redes los jóvenes que hicieron que los más viejos, los menos viejos, lo que sea, se enloquecieran con una promesa que es absurda. O sea, ¿cómo es posible, decía él, que una persona que no esté ganando y que se depreció su salario, diga, es que tenemos que hacer todo sacrificio? Hasta allí llega eso. Entonces, ¿cómo es lo contrario y la construcción de esos mensajes que hay que hacer ahora en las redes sociales? Por eso es bien un desafío grandísimo comunicacional y para el presidente Nicolás Maduro, que no le quiere dejar a nadie. Pues. No, y además en la campaña que el CNE tendrá un rol también clave, ya lo han solicitado en el acuerdo de Caracas, que fue bastante amplio, la regulación ahora más estricta en las redes sociales. Madeleine y Carola, para sentirnos viejos todos, vamos en la máquina del tiempo hace 11 años,
a ver el Potrillo y a Lucía Valentina. Hace 11 Lo vamos a años, ver ¿no? Qué en increíble. 2013 y lo vamos a ver en la actualidad. Comencemos en el año 2013. De mi linda patria, que siempre amaste en verdad. Chávez siempre vivirá, vivirá. Con el corazón a media asta, Madeleine y Carola coincidían en algo, yo también, del dolor tremendo. Carola escribía que no nos dejaron ni siquiera llorar a nuestro padre. En medio de esa campaña ya escribían en las paredes que viva el cáncer. Y Chávez no es Nicolás, y Chávez se murió, y nadie se los va a devolver. Y cuántos peleamos, y cuánto lloramos. Y en medio de eso, Nicolás ganó. Primer presidente que se postulaba en la era Chávez, y le cumplieron aquella proclama del año 2012, el 8 de diciembre, para mayores señas. Y vamos a ver ahora, Madeleine y Carola, 11 años después, ¿cómo está el Potrillo? Venezuela no se rinde, no se arrodilla ni doblega, porque nuestro presidente nos defiende donde sea, ha entregado cada día de su vida por el pueblo, desde oriente hasta occidente, de los llanos hasta el centro, un hombre comprometido, nuestro presidente obrero, un hombre que hace los nuestros siempre para defendernos. Arriba Venezuela, Venezuela, alza tu bandera, luchando sin miedo, todos por el pueblo, derribando los muros, junto al presidente Nicolás Maduro. Dale conmigo, Venezuela, alza tu bandera, luchando sin miedo, todos por el pueblo, derribando los muros, junto al presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente Maduro, y la bollita para Nicolás. Carola, Madeleine, y en medio de guerra económica, guerra multiforme, intentos de magnicidio, sanciones, bloqueo, Carlos David Romero, así se llama el Potrillo, cumplió 22 años. Carola, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? En medio de todas estas dificultades y resistencia, y mira dónde estamos. Mira, digamos que se convirtió en un corcel, pues ya no es tan Potrillo, y es un muchacho, bueno, hermoso, que le tocó crecer en medio de estas dificultades, pero ahí lo ves, es como una, no lo puedo comparar con una flor, porque bueno, con un floro, un muchacho que con todo lo que superamos, ahí está, floreciendo ya como un joven adulto, artista, talentoso desde siempre, y verlo ahí es también es un triunfo, ¿sabes? Ver que esos muchachos logramos pasar por esa tormenta y llegaron a este lado de paz enteritos, es realmente una victoria. Carola, muchísimas gracias. Ya tenemos que despedirte, igual que a Madeleine, un abrazo a la distancia y bueno, esperemos escucharte y leerte mucho, porque hay bastante camino ahora en campaña y vaya que esas letras tuyas que tanto motivan son necesarias, son un bálsamo para el alma. Carola y yo nos conseguimos en la campaña del 2012, ¿verdad, Carola? Y nos compartíamos allí, ella los escritos y yo narrando audiovisualmente, pero hubo una coincidencia en una casa en el estado Apure y yo le contaba a ella, era una familia de 50 personas aproximadamente y le decía cómo ellos habían esperado ahí a Chávez y cómo todos habían sido tocados por la revolución, ¿no? Y eran personas que no sabían leer y así fueron poco a poco avanzando, y entonces decía desde el más pequeño hasta el más grande, porque a mí me asombró que estaban en un enlosado y todos estaban allí, y yo decía, pero qué montón de gente, ¿y ustedes son de dónde? No, la misma familia, la familia de Petaco y Petaca, eran los abuelitos, y con ellos comenzó la revolución, ellos murieron, y entonces era la casa de encuentro, y ahí estaban esperando a Chávez. Entonces así era cada historia, y Carola lo publicó, yo decía, sí, es así, completamente. Así que Carola, creo que hay muchas historias ahora diferentes, ¿no?
¿Ya, Tranco? Sí, ya no tenemos el hilo telefónico a Carola Chávez y Madeleine, tenemos que despedir nosotros. Y ha comenzado el camino, a pesar de que la campaña formalmente no comienza ahora, va a ser desde el 4 de julio, pero hay un proceso que ahora ya de abanderamiento, se proyectan 13 precandidatos, quizás esto cambie. Hasta el día de ayer fue la postulación de los partidos políticos que pueden presentar su candidatura. Hay procesos abiertos ahora en el TSJ, hay que ver. Va a ser una semana bastante movida y a partir del jueves 21 hasta el lunes 25, formalmente ante el CNE, quien es el ente que recibe y después acepta o rechaza a los candidatos y candidatas. Veremos cómo se perfila ese tarjetón. Exacto, y quedan ya, como tú dices, la cuenta regresiva para el 28 de julio y la campaña electoral que dura exactamente 21 días, que comienza el 4 de julio y concluye el 21. Así que hay mucha historia que contar todavía de Venezuela, hay que ver qué también propone la oposición, de qué manera ellos perfilan el país. Hay que entender que aquí hay varias oposiciones en Venezuela. Está la oposición extremista vinculada a Estados Unidos, está la oposición que decidió alejarse de ese camino antidemocrático completamente y bueno, y están las fuerzas revolucionarias que hoy postulan a su candidato. Claro que no nada más es el PSUV, hoy lo postuló el PSUV, pero ya esta semana lo había dicho el MET, el PPT y varias alianzas que se van a hacer en torno al Gran Polo Patriótico, que hoy tiene 8 partidos políticos y que seguramente va a crecer. Va a ser una campaña emblemática y lo dijo Madeleine, Carola, y también coincido el hecho de que hay una nueva narrativa, hay un nuevo país, hay un proyecto y la política se hace con eso, con proyectos, con pasión, y de este lado se parte con ventaja, no solamente por la base del chavismo, Madeleine, sino por el proyecto que además se construye, que el 19 de marzo, día de la fiesta del Orsa, pero también es un día emblemático de recepción de todas esas asambleas que se hicieron, un proyecto que así como el Plan de la Patria, no es un plan diseñado en un bufete o que viene impuesto por el Fondo Monetario Internacional, sino es un proyecto que se debatió entre todos. Sí, que sería la propuesta de como que fíjate, esa otra diferencia y sería esa propuesta de gobierno que viene desde las bases y que serían ellos en última las que irían a decidir o no si es lo que quieren que continúe aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, Madeleine. Y así nosotros cerramos. Vamos a dejarlo con un video emblemático de lo que fue esta bonita jornada, el abanderado para la continuidad y el tercer triunfo presidencial. Lo decidirán las mayorías el 28 de julio. Es el primer presidente obrero, presidente chavista, Nicolás Maduro. Buenas noches. Felicidades.